Abramis River. En este vídeo aprenderá la lectura del reloj, la señal del río Blanco, la señal de alineamiento, la señal de salida. La lectura del reloj identifica la pendiente del río Azul y muestra la fuerza del instrumento. Una lectura de las 2 en punto o superior señala una tendencia al alza con fuerza creciente a medida que alcanzamos las 12 en punto. Una lectura entre las 2 y las 4 en punto señala una fase de distribución, un mercado lateral más volátil. Una lectura de las 3 en punto indica un mercado lento. Una lectura de las 4 en punto o inferior señala una tendencia a la baja con fuerza creciente a medida que alcanzamos las 6 en punto. En general, la lectura de reloj identifica cuándo se está fortaleciendo o debilitando una tendencia. Se produce una señal River alcista cuando se cumplen las siguientes condiciones. Condición 1. Los precios se mueven por encima del río Azul. Condición 2. El río Marrón y el Dorado se separan, creando una brecha conocida como el río Blanco. Señal de entrada. La entrada se activa por encima del máximo reciente donde se generó la señal, o tras una ola correctiva. Stop loss. Se puede colocar el stop loss por debajo del río Dorado. Se produce una señal River bajista cuando se cumplen las siguientes condiciones. Condición 1. Los precios se mueven por debajo del río Azul. Condición 2. El río Marrón y el Dorado se separan, creando una brecha conocida como el río Blanco. Señal de entrada. La entrada se activa por debajo del mínimo reciente donde se generó la señal, o tras una ola correctiva. Stop loss. Se puede colocar el stop loss por encima del río Dorado. Se produce una señal de alineamiento alcista cuando se cumplen las siguientes condiciones. Condición 1. Tendencia al alza fuerte identificada por un río blanco alcista. Condición 2. Una ola correctiva descendente con un cierre dentro del río azul o marrón. Condición 3. Una vela de inversión alcista cerrando por encima del río azul. La entrada se activa por encima del máximo reciente de la vela que activó la señal. Se puede colocar el stop loss por debajo del río marrón. Se produce una señal de alineamiento bajista cuando se cumplen las siguientes condiciones. Condición 1. Tendencia a la baja fuerte identificada por un río blanco bajista. Condición 2. Una ola correctiva ascendente con un cierre dentro del río azul o marrón. Condición 3. Una vela de inversión bajista cerrando por debajo del río azul. La entrada se activa por debajo del mínimo reciente de la vela que activó la señal. Se puede colocar el stop loss por encima del río marrón. Se produce una señal de salida alcista cuando se cumplen las siguientes condiciones. Condición 1. Tendencia al alza fuerte identificada por un río blanco alcista. Condición 2. El ángulo del reloj cambia de al alza a neutral. La salida se activa por debajo del mínimo de la vela que generó la señal. Se produce una señal de salida bajista cuando se cumplen las siguientes condiciones. Condición 1. Tendencia a la baja fuerte identificada por un río blanco bajista. Condición 2. El ángulo del reloj cambia de a la baja a neutral. La salida se activa por encima del máximo de la vela que generó la señal. Cuando se identifica un río alcista, aparece una flecha verde por debajo de la vela que genera la señal. Se puede encontrar más información sobre la señal en el panel del monitor, haciendo clic en el sobre a la izquierda del panel. Un río alcista sugiere ir a nuevas posiciones a largo y salir de cualquier posición a corto restante. Se podría colocar una entrada por encima del máximo reciente con un stop loss protector por debajo del río Dorado. El mercado continúa subiendo y activa la entrada anterior. La tendencia al alza se considera fuerte siempre y cuando el río y la lectura del ángulo sigan alcistas. A medida que el río pierde su pendiente ascendente y la lectura del reloj se vuelve neutral, se genera una señal de salida alcista. Se puede encontrar más información en el panel del monitor. Una salida alcista señala debilidad de la tendencia al alza y sugiere salir de cualquier posición a largo restante. Se podría ejecutar una salida por debajo del mínimo de la vela que genera la señal.
En un movimiento a la baja, se identificará un río bajista con una flecha roja. Al hacer clic en el sobre en el panel del monitor aparecerá más información sobre la señal. Un río bajista sugiere ir a nuevas posiciones a corto y salir de cualquier posición a largo restante. Se podría colocar una salida por debajo del mínimo de la vela, con un stop loss protector por encima del río dorado. A medida que el mercado continúa bajando, se genera una nueva señal de alineamiento bajista. Una señal de alineamiento bajista sugiere ir a nuevas posiciones a corto. Se puede colocar un nivel de entrada por debajo del mínimo de la vela, con un stop loss protector por encima del río marrón. La tendencia a la baja se considera fuerte, siempre y cuando el río y la lectura del ángulo sigan bajistas. El panel del monitor traza todas las señales en los periodos de tiempo habilitados. Se pueden activar o desactivar estos periodos desde la parte superior del panel del monitor. Se pueden encontrar más opciones en los ajustes del indicador. Para acceder a los ajustes del indicador, haga clic derecho en el gráfico y seleccione la lista de indicadores. Seleccione el indicador River de Abramis y haga clic en Propiedades. Desde la pestaña de Inputs, puede ajustar los parámetros del indicador. En la parte superior de la lista, se puede cambiar el indicador de idioma en el menú desplegable. La siguiente opción es activar el modo escáner, que está disponible en la versión avanzada. Se pueden ajustar los periodos de tiempo seleccionados en el panel del monitor. Los 6 periodos de tiempo que aparecen en el panel se pueden ajustar para mostrar el elegido. Mediante el menú desplegable, puede seleccionar cualquier periodo de tiempo. Además, se pueden ajustar las dimensiones del panel del monitor. Desde esta opción se puede cambiar el ancho y el alto del panel, junto con el ancho de cada columna. Más abajo, la profundidad del indicador se refiere al número de velas al que se aplica el indicador. Con input de 25, el indicador River estará visible a lo largo de las últimas 25 velas. La duración de la señal hace referencia a cuántas velas seguirá mostrando la flecha de señal una vez que la señal haya sido generada. Un input de 2 implica que 2 velas después de la aparición de la señal, se eliminará la flecha del gráfico. Más abajo, se pueden ajustar los parámetros de los indicadores River, como por ejemplo los periodos usados, el cambio y los ajustes de color. Con el ajuste de aspecto del reloj, se pueden seleccionar diferentes relojes de colores según el color del fondo utilizado. Mediante el tipo de gráfico, se pueden ajustar la visualización de las líneas del río, River, en las opciones del menú desplegable. Sin embargo, lo más interesante que puede hacer con los ajustes del indicador es habilitar el modo escáner, en la parte superior de la lista. Al cerrar la ventana de ajustes, se recargará el panel del monitor con el escáner habilitado. Al usar el modo de escáner, el indicador analizará todos los valores visibles en la ventana de observación del mercado en la parte izquierda e identificará todas las señales activas a lo largo de los periodos de tiempo habilitados. Al hacer clic en el sobre al lado de alguna señal, cambia el gráfico al periodo de tiempo de la señal, con más información disponible en el panel del monitor. En el siguiente vídeo hablaremos del Abramis Swing. Gracias por su atención.